ver, jóvenes, el tema de hoy es energía potencial eléctrica. Ya la clase anterior habíamos visto acerca de las interacciones eléctricas. Por ejemplo, si esto fuese una carga positiva y por acá yo coloco una carga puntual de prueba positiva, esta de acá iba a ser rechazado. Pero si esto de acá fuese negativo, inmediatamente va a ser atraído. Entonces, nosotros vemos de que justamente cuando las partículas presentan cargas, o bien son rechazadas, o bien pues van a ser atraídas, ¿no? Pero el tema de hoy justamente viene a ser la energía que van a almacenar esas partículas debido a la atracción o a la repulsión que se va a producir. Entonces, ¿qué entendemos por energía? Primero partimos que es una medida escalar de las interacciones eléctricas, ¿correcto? O sea, esa forma de las interacciones también lo vamos a medir mediante la energía potencial. Ahora bien, esta energía se puede definir como la capacidad para realizar trabajo por un agente externo para constituir un sistema de cargas. Profesor, no lo entiendo bien. Mira por acá, por favor. Imagínate tú que yo me haya colocado un guante por acá y por acá coloque pues una partícula, ¿correcto? Esta partícula lo voy a traer de un lugar muy lejano, voy a traerlo por acá y lo voy a colocar por acá, ¿ve? Pero voy a colocar en las inmediaciones de esta carga, pues, que voy a suponer que valga Q. Ahora bien, ni bien coloque en las inmediaciones de la carga positiva, como estamos viendo por acá, inmediatamente esta partícula que yo lo voy a dejar en este punto, esta partícula va a inmediatamente ser rechazada, ¿no? Eso significa que la única forma de ser rechazado es que sobre ella se manifieste pues una fuerza, ¿no? Pero algo más, ¿no? Esa fuerza con la cual le va a rechazar va a generar de que la partícula empiece a avanzar, es decir, adquiera un tipo de movimiento, ¿no? Ese movimiento que va a adquirir es justamente debido a ese tipo de energía que va a almacenar el sistema, ¿no? Esta energía potencial que va a almacenar debido a las interacciones eléctricas, mira por acá, se va a calcular de la siguiente forma. Decimos aquí, donde la energía potencial almacenado se va a determinar como la constante producto de cargas dividido sobre la distancia de separación, ¿correcto? Ahora bien, la unidad de la energía por acá se va a medir justamente en Joule. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Se mide en Joule. ¿Correcto? ¿Qué sucede si nosotros de repente tenemos un conjunto de cargas? Mire por acá, por favor. Acá tenemos ya un conjunto de cargas distribuidas pues de esta forma. Es como que yo hubiera agarrado una carga, lo coloco por acá, traigo otro por acá y otra por acá, ¿no es cierto? Constituyo pues un sistema de cargas, ¿sí? Pero para constituir este sistema de cargas, yo debo de desarrollar pues un cierto trabajo, ¿no? Es decir, colocar aquí, vencer las fuerzas eléctricas y establecerlas en determinadas posiciones, ¿no? Ahora, la energía potencial almacenada debido a las interacciones eléctricas, tanto por la carga 1, carga 2 y esta carga que le estoy llamando Q3, se va a calcular de la siguiente forma, ¿ve? La energía del sistema almacenada se va a determinar como la energía potencial eléctrica almacenada de 2 en 2, es decir, la energía de 1 con 2 más la energía de 2 con la tercera partícula más la energía de 1 con ¿quién? Con la tercera partícula. Profesor, ¿y qué hubiera ocurrido si yo tuviera, por ejemplo, más partículas? Entonces, sigo sumando las energías de 2 en 2, ¿correcto? Muy bien. Veamos por acá un ejemplo. Mire lo que dice el ejemplo, por favor. Determine la energía potencial eléctrica almacenada por el sistema. Oye, profesor, acá tengo en total 3 partículas. ¿Qué te parece si a él le llamo A, le llamo B y esta última partícula le llamamos C? Entonces, la energía del sistema se va a calcular como la energía de A con B
más la energía de A con C y más la energía de B con C. Es decir, las energías tomadas de 2 en 2. Pero ¿cómo determino yo la energía de A con B? Empezamos a calcularlo, ¿verdad? Entonces digo por acá la energía del sistema. La energía de A con B. Aquí está A con B. Se calcula como la constante de Coulomb, producto de las cargas, o en este caso sería menos 2Q, producto de 3Q, y esto dividido con la distancia de separación que viene a ser L, más ahora la energía de A con C. L con L sería la constante, la carga de A, que viene a ser menos 2Q, la carga de C, que viene a ser menos 5Q, y esto dividido sobre la distancia de separación, que viene a ser L. Más todavía, la energía de B con C. Aquí está B con C, entonces sería constante, la carga de B, la carga de C, y esto dividido con la distancia de separación, que viene a ser L. Si yo te pido multiplicar acá, me dirías que sale menos 6, ¿verdad? Vamos a sumar, ¿ya? Sería menos 6, ahí está. Acá me estaría saliendo menos 2 por menos 5. Menos 2 por menos 5, ¿me sale cuánto? Muy bien, 10, ¿verdad? L con L multiplique, me sale menos, L por L sería 15, ¿correcto? Tú sabes sumar, pues. L con L me sale, muy bien, sería menos 15. ¿Cuánto me sale esta resta? Menos 11. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener por acá? Que la energía del sistema me está saliendo menos 11, eso es lo que hemos obtenido, ¿verdad? Sería K, Q por Q, sería Q elevado al sobre L. Entonces, de esa forma estoy calculando la energía del sistema, pues, ¿correcto? Veamos ahora a continuación lo que es potencial eléctrico. ¿Cómo definimos el potencial eléctrico? Jóvenes, aquí tenemos pues en las inmediaciones una carga Q, que hemos colocado por acá de esta forma. Él, como es una carga positiva, desde ya está generando lo que usted conoce con el nombre de campo. Esta es la representación de su campo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué sucede si yo agarro, por ejemplo, una partícula y lo colocamos por acá? Voy a colocar entonces una partícula puntual de prueba Q sub 0. Pero lo estoy colocando a una cierta distancia de esta carga, pues. Ahí está. En el punto, por ejemplo, en el punto A. ¿Correcto? Mira lo que dice. El potencial del campo eléctrico en este punto A lo vamos a definir como una magnitud cuyo valor va a coincidir con la energía que esta partícula va a almacenar por unidad de carga de prueba. Es decir, la energía, digo por acá, donde el potencial en el punto A se va a determinar como la energía que va a almacenar esta partícula en dicho punto, pero dividido por unidad de carga de prueba. Ahora, la unidad justamente de esta energía potencial se va a determinar como volt, ¿correcto? Volt. O sea, quiere decir que el potencial lo medimos en volt. Pero, ¿usted se acuerda cómo se calculaba esta energía que almacena esta partícula en este punto A? Entonces vamos a colocar por aquí, donde la energía que va a almacenar esa partícula se va a determinar como la constante de Coulomb, producto de cargas, ¿correcto? Y dividido sobre la distancia de separación que viene a ser D. Pues. Al reemplazar, ¿qué voy a obtener? Si reemplazamos, por favor. Al reemplazar, mira por acá, por favor, se obtiene, mira lo que obtenemos.
Si esto de acá reemplazo acá, el que se estaría cancelando sería Q sub 0, ¿verdad? Entonces, al cancelar el Q sub 0, lo que voy a obtener es que el potencial en el punto A se va a calcular como la constante de Coulomb, producto de la carga fuente, esta es la carga fuente, y dividido con la distancia de separación. Entonces, así estoy calculando el potencial en el punto A. Y tú ya sabes, ¿no? El potencial en el punto A lo voy a determinar mediante una unidad de medida que viene a ser el volt, ¿correcto? Muy bien. Principio de superposición. Por ejemplo, lo que estamos apreciando en la figura son n partículas puntuales, cada una de ellas electrizadas pues con determinadas cantidades de carga. ¿Qué sucede si yo quiero calcular el potencial en el punto P? Mire por acá, por favor, ¿ya? El potencial total en el punto P lo voy a obtener sumando los potenciales individuales generados por cada una de las cargas. Es decir, si yo quiero determinar el potencial total en P, se va a calcular como el potencial que genera la partícula 1 en P más el potencial que genera la partícula 2 en P y así sucesivamente hasta el potencial que va a generar la partícula N en el punto P. En pocas palabras, el potencial en el punto P se va a calcular entonces como la suma de los potenciales individuales generados por cada una de las cargas. Muy bien, diferencia de potencial. A medida, cuando nosotros ya estudiamos pues en la parte de electrostática, lo que nos va a interesar no es tanto pues el potencial en un punto, ¿no? Sino que lo que nos va a interesar más es la diferencia de potencial entre dos puntos de la región del espacio. En eso va a ir constituido pues el estudio, ¿no? Justamente de lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, a menudo cuando nosotros estudiamos, vuelvo a repetir, nos va a interesar más la diferencia de potencial que el potencial mismo en un determinado lugar, ¿no? Ahora bien, ¿cómo voy yo a determinar la diferencia de potencial de repente generado por una carga puntual fija, ¿no? La diferencia de potencial que se va a generar entre los dos puntos lo voy a expresar de la siguiente forma. ¿Ve? El potencial AB va a ser igual al potencial de A menos el potencial de B. Claro que esto de acá va a tener un significado físico que nosotros lo vamos a ver más adelante. ¿Te parece? Pero a continuación vamos a ver un ejemplo acerca de lo que es el potencial mismo. A ver, a continuación veamos este ejemplo. Dice, determina el potencial en P. ¿Cuántas cargas tenemos, por favor? Tenemos 3 partículas cargadas, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas va a generar un potencial en el punto P. La suma de los potenciales que generan cada una de ellas en P, justamente me va a dar el potencial total en el punto P. Ahora bien, yo te pregunto acá, dime usted, esto de acá ya es conocido, este angulito, ¿verdad? Como esto de acá es media circunferencia, entonces quiere decir que este angulito acá es 90 grados, así lo conocemos, ¿no es cierto? Dime, toda esta longitud vale 10. Si todo esto vale 10 y este es 37 grados, significa que esta longitud vale 6 y toda esta longitud ya es conocido, también vale 8. Ahora, como este es el centro de la circunferencia, quiere decir que la distancia hasta acá viene a ser el radio de la circunferencia, pero este radio vale 5, ¿verdad? Muy bien, ya tengo las distancias de cada partícula al punto P. ¿Qué voy a plantear yo entonces? Mira lo que vamos a plantear. Voy a proceder a calcular los potenciales generados por cada carga, ¿te parece? Entonces digo, el potencial generado por la partícula A en el punto P. Lo voy a calcular como la constante de Coulomb, la carga de A, sobre la distancia de A al punto P. Te pregunto, ¿cuánto era la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9. La carga de A
nos dan de dato, vale 8 micro. Micro significa 10, eso también lo conocemos, ¿verdad? 10 a la menos 6, ¿correcto? Sobre la distancia de la carga A al punto P, que en este caso vale 8. Te pregunto acá, esto se cancela y me queda 9 por 10 al cubo, ¿verdad? Muy bien, ¿correcto? Ahora voy a calcular el potencial de B en el punto P. Sería constante de Coulomb, carga de B, sobre la distancia de B. Te pregunto, la constante de Coulomb ya lo conocemos, vale 9 por 10 a la 9. La carga de B, mira, ve, me dice que vale menos 36 por 10 micro, es 10 a la menos 6, sobre la distancia de separación, que en este caso vale 6. Te pregunto, acá me va a salir menos, ¿verdad? Menos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me sale acá? Pues con el divido, me queda 6, multiplico con 9, 6 por 9, muy bien, por 10, 9 menos 6, muy bien, 10 al cubo. De la misma manera voy a calcular el potencial que va a generar la partícula C en el punto P. Sería constante carga de C sobre la distancia de la partícula C. Pregunto yo, la constante de Coulomb, ya lo conozco, vale 9 por 10 a la 9. La carga de C me dice que vale 10. Micro es 10 a la menos 6, ¿correcto? Pero dividido sobre la distancia de separación al punto P, que en este caso vale 5. Muy bien. 10 dividido con 5 me queda 2. Y 2 multiplico con 9 me queda 18, ¿verdad? 9 menos 6, 10 al cubo, ¿correcto? Ahora lo que tengo es que sumar. Entonces digo acá, potencial en el punto P se va a calcular como la suma de estos potenciales generado por cada carga en el punto P. Si empiezo yo a sumar, entonces tendría por acá 9 más 18 sería 27, ¿verdad? Menos 54, 27 menos 54, me sale menos 27 por 10 al cubo, cuya unidad es el volt, ¿correcto? Muy bien. A ver, jóvenes, ahora vamos a ver la diferencia de potencial en un campo uniforme. Miren, hemos convenido colocar dos puntos, el punto A y el punto B. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un campo uniforme, a medida que nosotros avanzamos en la línea de campo, lo que va a ocurrir es que ese potencial va a ir disminuyendo, ¿no? Pero si nosotros queremos determinar la diferencia de potencial entre los puntos A y B, lo que tengo que hacer es trazar un vector desde el punto A hacia el punto B, pues, de esta forma, ¿ven? Entonces, esto para mí va a ser el radio vector que va a unir los puntos A y B, pues, ¿correcto? Ahora bien, la diferencia de potencial entre los puntos A y B se va a calcular simplemente como el producto escalar de ese radio vector con el campo eléctrico, ¿correcto? Así voy a determinar lo que es la diferencia de potencial en un campo homogéneo. Veamos por aquí un ejemplo. Mire lo que dice esto, ¿eh? Determina el potencial eléctrico en B, ¿correcto? Si en A el potencial es 40 voltios. Ya hemos mencionado, para calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, lo que tengo que hacer es unir mediante un radio vector, ¿correcto? Entonces, aquí estoy colocando el radio vector, ¿ve? Esto para mí me indica el radio vector R. Pero este radio vector se va a determinar como el punto final menos el punto inicial. O sea, sería 0 menos 2 menos 2, ¿correcto?
5 menos 4 sería 9. Ya tengo el radio vector que une los puntos A y B, pero también necesito conocer cuánto vale pues el campo eléctrico en forma vectorial, ¿verdad? Como la magnitud del campo vale 5 unidades, yo podría decir que todo esto vale 5, ¿correcto? Entonces esta cantidad sería 4 y esta cantidad sería 3. Quiere decir que el campo eléctrico va a estar expresado en forma vectorial como 4 horizontal, punto, coma, 3 vertical. ¿Correcto? Entonces, esto de acá me indica a mí el campo eléctrico. Ahora bien, digo acá, donde la diferencia de potencial entre los puntos A y B se calcula como el producto escalar del radio vector que une los puntos multiplicado por el campo eléctrico. ¿Correcto? Ahora, esta diferencia de potencial entre los puntos A y B no es más que el potencial de A menos el potencial de B. El radio vector nos dice que vale menos 2.9, producto escalar, ahí está, del campo eléctrico que vale 4.3. El potencial en A es dato, vale 40 voltios, voy a colocar acá 40, menos potencial en B, y esto es igual, multiplico, sería menos 8, más, multiplico, 9 por él, sería 27, ¿correcto? Estoy multiplicando de manera escalar, es decir, los mismos términos, él con él y él con él. Ahora bien, acá me está saliendo entonces 19, ¿correcto? Pasa a restar 40, le quito 19, me quedaría que el potencial en B vale ¿cuánto? 21 voltios, ¿correcto? Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a ver ahora la diferencia de potencial en un campo homogéneo. Miren, por acá hemos ubicado entonces el punto A y B, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es la forma de determinar entonces la diferencia de potencial entre estos dos puntos? De una forma, digamos, rápida, vamos a calcular entonces la diferencia de potencial de la siguiente forma. ¿Ve? Potencial de A menos el potencial de B se va a determinar como la intensidad de campo, ¿correcto? Multiplicado justamente con una distancia, pero esa distancia que voy a multiplicar no es cualquier distancia, sino tiene que ser necesariamente una distancia paralela al campo, ¿correcto? Por ejemplo, acá, ¿ve? Si yo quiero determinar rápidamente la diferencia de potencial, simplemente de frente, calculo como E por D. Pero este E y D tienen que ser paralelos. ¿Se entiende? Por ejemplo, tengo el punto A y el punto B. Profesor, ya muy bien, ya lo entendí, que la diferencia de potencial entre estos dos puntos se calcula como E multiplicado por la distancia paralela. Muy bien. Pero ¿por qué yo restar A menos B y no B menos A? Pues, muy bien. Es que a medida que usted avanza en la línea de campo, el potencial disminuye. ¿Qué significa esto? Que a medida que voy avanzando, el potencial se va haciendo menor, menor, menor y menor, ¿no? Lo cual implica que el potencial de A es mayor que el potencial ¿en dónde? En B. ¿Correcto? Importante acá, ¿ve? Miren, acá lo que yo tengo es los puntos, ¿no es cierto? Potencial A, el potencial en B, el potencial en C, el potencial en D. Oye, yo te pregunto, ¿dónde el potencial es mayor? Naturalmente que en A. Si voy avanzando, el potencial va disminuyendo. Mira lo que vamos a tener por aquí, ¿eh? Se va a cumplir que el campo E va a ser igual a la diferencia de potencial, pero dividido con la distancia. Es decir, la diferencia de potencial acá viene a ser A menos B. Pero esto dividido con la distancia entre los puntos A y B. Es decir, distancia AB, pues. ¿Correcto?
va a ser igual también. Por ejemplo, si yo quiero entre B y D, potencial de B menos potencial de D sobre la distancia entre los puntos B y D. Profesor, o sea, si yo coloco de repente A y D, entonces sería potencial de A menos D, ¿correcto? A menos D sobre la distancia entre los puntos AD, ¿correcto? AD. Entonces, de esta manera voy a calcular la diferencia de potencial, ¿no? Sencillo, ¿no es cierto? Veamos por acá un ejemplo que tanto hemos entendido esta parte, A ver, jóvenes, vamos a ver a continuación un ejemplo. Dice, determine el potencial en B. Nos dan de dato que el potencial en A vale 42 voltios, potencial en C vale 6 voltios y me piden calcular cuánto vale el potencial en B. ¿Correcto? Miren lo que vamos a ver por aquí. Como se trata de un campo uniforme, voy a plantear que el campo es constante, ¿correcto? Pero esto se calcula como la diferencia de potencial sobre la distancia. Entonces, voy a tomar acá diferencia de potencial entre dos puntos ya conocidos. Por ejemplo, él con él. ¿Te parece? Dime, ¿cuánto vale la diferencia de potencial? Vamos a colocarlo lento. Sería 42 menos 6 sobre la distancia entre estos dos puntos, que en este caso vale ¿cuánto? Sería 7 más 5, 12. Muy bien. Esto es igual. Ahora voy a tomar la diferencia de potencial de acá con él. Sería potencial de B menos potencial de C, que vale 6, dividido con la distancia de separación entre estos puntos, que vale 5. La resta acá me sale ¿cuánto? Muy bien. Y lo divido con 2. El dividido con 12 sería ¿cuánto? Esto es igual al potencial de B menos 6 dividido con 5. Este 5 mandamos a multiplicar de esta forma. Sería ¿cuánto? 15. Le sumo 6, 15 más 6. Entonces el potencial en B me va a salir 21. ¿Correcto? Volt. Sigamos acá, por favor. Trabajo desarrollado por el campo eléctrico. Miren, aquí en la figura estamos apreciando una carga fuente, lo estamos llamando así porque es el generador del campo, ¿no es cierto? Y acá una partícula que es llevado del punto A hacia el punto B. Mira lo que me dice. El trabajo desarrollado por el campo es independiente de la trayectoria seguida por la carga móvil. Profesor, o sea que quiere decir que si yo muevo la partícula de A hacia B, el trabajo del campo va a ser independiente de esta trayectoria, ¿correcto? ¿Cómo voy a asociar el trabajo del campo? Mira por acá, por favor. El trabajo del campo, cuando la partícula es llevada desde A hacia B, se va a calcular simplemente como la diferencia de potencial. ¿Te acuerdas esto? Es potencial de A menos B, ¿verdad? Pero multiplicado con la carga que estoy trasladando, que se le va a conocer con el nombre de carga móvil. ¿Correcto? Así se va a calcular entonces el trabajo asociado por el campo eléctrico. ¿Correcto? Muy bien, sigamos por acá. Trabajo desarrollado por un agente externo. Nuevamente, volvemos a insistir por acá. Acá tenemos la carga, ¿correcto? Y la partícula que es movido del punto A hacia el punto B. A esta partícula que se mueve le estamos llamando con el nombre de carga móvil. Nosotros por definición sabemos que el trabajo neto sobre la partícula desde A hacia B está dado, mira por acá por favor, ¿ya? Vamos a recordar un poquito, ¿te parece? ¿Qué es el trabajo neto de A hacia B? Se va a calcular como la variación de la llamada energía cinética. Esto lo estamos recordando porque eso ya lo hemos visto anteriormente. ¿Correcto? Ahora bien, cuando la partícula es llevada de A hacia B, si bien es cierto, modifica su energía cinética.
Es decir, acá tiene una energía cinética y acá tiene otra energía cinética. Pero el trabajo neto asociado a la partícula también se va a determinar como la suma de los trabajos individuales. Profesor, ¿cómo es eso, no? Cuando usted habla de trabajo neto, se va a calcular como el trabajo del campo, porque acá hay campo, el campo generado por él, y el trabajo de la mano que lo mueve, ¿ve? Pero a esta mano que lo está moviendo le vamos a llamar trabajo externo, ¿correcto? Entonces, así voy a determinar el trabajo neto. Esto mismo voy a reemplazar acá, ¿ve? ¿Correcto? Entonces, al reemplazar esto aquí, lo que voy a obtener es que el trabajo neto, que viene a ser el trabajo del campo, más el trabajo externo, se va a calcular como la variación de la energía cinética. Mayormente nos asocian con partículas que son trasladadas lentamente, es decir, cuando a mí me piden calcular el trabajo externo, mayormente nos van a relacionar para determinar cuando una partícula es llevada lentamente de un punto a otro punto. ¿Qué significa que una partícula es llevada lentamente, no? Significa de que la variación de la energía cinética va a ser igual a 0. Al reemplazar, si tú reemplazas esto acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Que el trabajo del campo de A a B más el trabajo externo de A a B va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la variación de la energía cinética es 0, ¿no? Siempre y cuando la partícula, vuelvo a repetirte, se mueva lentamente o a rapidez constante. Muy bien. Ahora bien, si esto de acá del campo lo mando al otro lado, lo que voy a obtener es que el trabajo externo se va a calcular de A hacia B, se va a calcular entonces como menos el trabajo del campo, de A hacia B. Oye, profesor, o sea que quiere decir que el trabajo externo de A hacia B es igual a menos trabajo del campo. ¿Tú te acuerdas cómo se calculaba el trabajo del campo? Sí, pues era potencial de A menos potencial de B por la carga móvil, ¿verdad? Ahora bien, si a mí me dicen una partícula llevada lentamente, ¿qué voy a plantear? Que el trabajo externo de A hacia B se va a calcular como el potencial de B menos potencial de A por la carga móvil que voy a trasladar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que más vamos a utilizar, ¿ya? No te olvides. ¿Cómo calculo el trabajo externo? Potencial final menos potencial inicial por la carga móvil. Pero siempre y cuando nos diga se mueva lentamente. Y en la mayoría de los problemas que vamos a ver, nos van a asociar así, pues, como el trabajo que vamos a mover lentamente. A ver, jóvenes, veamos el siguiente ejemplo. Miren lo que me piden calcular. Determine el trabajo del campo de A hacia B. Al trasladar la partícula, dice, con carga que vale 2 microcoulomb, ¿verdad? Para determinar yo el trabajo del campo, yo necesito conocer cuánto vale el potencial en A y necesito conocer también cuánto vale el potencial en B. Recuerda tú que el trabajo del campo no depende de la trayectoria seguida. Entonces voy a proceder a calcular el potencial en A. Potencial en A, constante, carga, sobre la distancia del punto A. Te pregunto, ¿cuánto era la constante de Coulomb? Muy bien, 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga? 8 mili, pero mili es 10 a la menos, muy bien, sobre la distancia al punto A que vale 2. La mitad sería 4, multiplico con él, muy bien, así sería, ¿verdad? Multiplico bases iguales, exponentes se restan. Al restar me sale 10 a la 6 volt, ¿correcto? De la misma manera voy a calcular el potencial en B. Sería constante, carga,
distancia al punto B, pues. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? Vale 9 por 10 a la 9, ¿correcto? La carga, ya lo tenemos de dato, vale 8 por 10 a la menos 3, dividido con la distancia al punto B, que vale 9. Uy, 9 se va, me queda 8 por 10 a la 6, ¿correcto? Muy bien, ya tengo los potenciales tanto en A como en B. Entonces digo acá, luego, el trabajo del campo, recordando, trabajo del campo, cuando la partícula es llevado de A hacia B, se va a calcular simplemente como el potencial de A menos el potencial de B. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, pero esto multiplicado por la carga llamada carga móvil. ¿Correcto? Mira, recuérdate, trabajo del campo. Diferencia de potencial, o sea, el potencial de A menos B por la carga móvil. Yo te pregunto, ya tengo el potencial de A y tengo el potencial de B. A ver, restemos, por favor. Si él con el resto, ¿cuánto me sale, por favor? Acá lo vamos a colocar, ¿ya? Igual. La resta, como usted está viendo, me va a salir 28, ¿verdad? Pero 28 por 10 a la 6. Pero esto hay que multiplicar por la carga móvil. Pero la carga móvil vale 2 micro, y micro es 10 a la menos 6. Te pregunto, ¿sí o no? Aquí se está cancelando estos dos números. Me queda 28 por 2. Entonces quiere decir que el trabajo del campo, ¿correcto? De A hacia B me va a salir 56 joules, ¿correcto? Muy bien. Veamos el siguiente problema, por favor. En este problema, miren, me piden calcular, dice, la partícula es trasladado lentamente, ¿verdad? De A hacia B, determine el trabajo externo. O sea, me piden calcular el trabajo externo, ¿no? ¿Cómo voy a calcular el trabajo externo? Si lo trasladamos lentamente. Mira la palabra lentamente. Para yo calcular el trabajo externo, necesito conocer el potencial en A y necesito conocer el potencial en B. ¿Te parece si procedemos a calcularlo? Muy bien. A ver, el potencial en A se va a calcular como constante carga sobre la distancia al punto A, ¿correcto? Rápidamente, vamos a empezar a multiplicar, ¿ya? Sería 9 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb. La carga, dato, mira cuánto vale, 5 por 10 a la menos 4 sobre la distancia al punto A, que vale 5. Yo te pregunto, acá 5 con 5 se va cancelando. Dime cuánto me sale acá, por favor. Sería entonces 9 por 10 resto a las 5 unidades volt. De la misma manera voy a calcular entonces el potencial en B, ¿te parece? ¿Qué digo? Potencial en B es constante carga sobre la distancia al punto B. Rápidamente, ¿cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. Esta carga Q, dato, 5 por 10 a la menos 4 sobre la distancia al punto B. ¿Pero cuánto vale la distancia al punto B? 9. Dime, 9 con 9 se cancela, ¿no es cierto? Me queda 5. Pero 5 multiplicado por ¿cuánto? Resto los exponentes, sería 10 a la quinta volt. Entonces, ya calculé los potenciales en A y en B. ¿Qué voy a plantear ahora? Luego digo por acá, ¿sí o no? El trabajo externo, para yo trasladar la partícula de A hacia B, pero ojo, ¿cómo se traslada la partícula? Lentamente, ¿correcto? Se va a calcular como el potencial final menos el potencial inicial por la carga llamada carga móvil. ¿Te acuerdas o no? Definición, ¿cierto? Lo que hemos hecho ya. Ahora, escúchame acá, por favor, ¿ya? Trabajo externo, no te olvides, de A hacia B. ¿Cuánto vale el potencial en B? 5 por 10 a la quinta. ¿Y el potencial en A? 9. ¿Cuánto es la resta? 5 menos 9. ¿Cuánto es 5 menos 9?
menos 4 por 10 a la 5, ¿correcto? ¿Cuánto vale la carga móvil? Acá está la carga móvil que vale 2 por 10 a la menos 4. Yo te pregunto, él por él, mira, ve, trabajo externo entonces, de A hacia B. Se calcula entonces como menos 8 por 10 a la 1. Pero 10 a la 1 es 10. Menos 8 por 10 me sale ¿cuánto? Menos 80 joules. Un comentario antes de terminar esto, por favor. No olvides, trabajo de campo viene a ser el potencial inicial menos final. Pero cuando a mí me piden, determine el trabajo que debo realizar, o el trabajo externo, se refiere justamente a restar el potencial final menos el potencial inicial. Pero siempre y cuando lo mueva lentamente. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice acá. Determine el trabajo realizado para llevar, la palabra lentamente. Cuando nosotros nos digan, recordemos, trabajo realizado para llevar lentamente, nos están refiriendo justamente al trabajo externo. O sea, hay que recordar dos cuestiones aquí, ¿no? Una cosa que a usted le digan trabajo del campo, va a ser trabajo del campo, indudablemente, ¿no? Pero si a mí me dicen trabajo realizado para mover o trabajo para llevar, me están refiriendo al trabajo externo, ¿correcto? Entonces voy a plantear acá, trabajo externo para yo llevar del punto A hacia el punto B. ¿Cómo se calcula? Cuando lo llevamos lentamente, muy bien, potencial final menos potencial inicial. Y esto multiplicado por la carga llamada carga móvil. Ahora te voy a preguntar acá. Mira por acá, por favor, ¿ya? Te pregunto, ¿cuánto vale el potencial en B? El potencial en B dice que corresponde a ¿cuánto? 200 volts. Entonces voy a colocar 200. Menos, ¿cuánto vale el potencial en A? 800. Pero esto hay que multiplicar por la carga móvil. ¿Pero cuánto vale la carga móvil? Menos 2 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 2, ¿correcto? Ahí está. Te pregunto, ¿cuánto vale la resta acá? Sería menos 600. Mentalmente, un cálculo rápido, ¿ya? Dice menos 600, ¿correcto? Por menos 2 por 10 a la menos 2. Te pregunto, acá hay 10 a la 2, con él se cancela. Pero menos con menos, ¿qué me sale? Me sale más, él por él. Entonces quiere decir que el trabajo externo de A hacia B me va a salir ¿cuánto? Más, a ver, ¿más cuánto? ¿Más cuánto? Más 12 unidades joules, ¿correcto? Superficies equipotenciales. ¿Qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial va a ser aquella que va a bordear un cuerpo en el cual todos los puntos de la superficie van a presentar los mismos potenciales. Por ejemplo, acá yo tengo una partícula puntual. Alrededor de la partícula puntual se va a establecer una superficie equipotencial, pero es una superficie imaginaria, pues, ¿correcto? Pero ¿qué sucede en esta superficie equipotencial? Que todos los puntos que bordean a la carga, ya sea el punto A o el punto B o el punto C o el punto D por acá, van a presentar los mismos potenciales. Profesor, ¿y por qué? Porque si tú calculas el potencial en A, este potencial en A se va a calcular lo mismo que en B, lo mismo que en C, lo mismo que en D, y todo esto van a ser igual a la constante carga, ¿correcto? Divididos con el radio de curvatura. ¿Ven? Por eso que decimos que en el caso de una partícula puntual, dichas superficies son esferas concéntricas centradas, ¿pero en quién? En la partícula. Es decir, en pocas palabras, si esta es una partícula, alrededor de ella se va a establecer una esfera concéntrica, ¿correcto? Pero algo más,
Si nosotros hablamos de una superficie equipotencial, mira la línea de campo. ¿Nota la línea de campo? Cuando se trata de una superficie equipotencial, esta línea de campo siempre va a ser perpendicular, pero perpendicular ¿a quién? A la superficie equipotencial. ¿Se observa esa parte? Muy bien. Veamos algunas consideraciones a continuación, por favor. Dice, 1. La línea de campo eléctrico son en cada punto perpendiculares a las superficies equipotenciales. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que la línea de campo son en cada punto perpendiculares a la superficie equipotencial. Por ejemplo, si yo tengo esta línea de campo y quiero trazar una línea equipotencial, ¿ve? Toda esta línea equipotencial necesariamente tiene que ser perpendicular a la línea de campo, lo cual significa que el potencial en este punto 1 va a ser lo mismo para cualquier punto de esta línea equipotencial, ¿correcto? Pero ¿qué sucede si yo trazo otra línea equipotencial por acá? Cada punto de la línea equipotencial tiene que ser perpendicular a la línea de campo, que le voy a llamar potencial 2. Pero algo más que usted debe conocer, ¿ve? Dice que la línea de fuerza se van a dirigir hacia donde el potencial disminuye. O sea, la línea de fuerza se dirige hacia donde el potencial disminuye. Eso significa de que la línea de fuerza por acá se está dirigiendo de esta forma, ¿verdad? En consecuencia, el potencial va a disminuir. Y si el potencial disminuye, significa que el potencial 1 será mayor que el potencial 2, ¿correcto? Mientras avanzamos, el potencial disminuye. 2. B. El trabajo para desplazar lentamente una carga entre dos puntos de una misma superficie equipotencial, dice que va a ser ¿cuánto? 0, o sea, nulo. Profesor, ¿y por qué? Porque imagínate tú que yo tenga una carga por acá. Oye, tú sabes muy bien de que este es el campo, ¿verdad? El campo es perpendicular a la superficie equipotencial. El color rojo es una superficie equipotencial. Y esta es la línea de campo. Yo te pregunto, ¿sí o no la línea de campo, al actuar sobre la partícula, va a manifestar también una fuerza en la misma dirección? Esta es la fuerza de campo. Pero ¿qué ocurre si tú empiezas a moverlo de esta forma? Tú sabes muy bien que cuando una fuerza es perpendicular al movimiento, no desarrolla trabajo. Y como esta fuerza es perpendicular al movimiento, quiere decir que la fuerza del campo no va a desarrollar trabajo. En conclusión, el trabajo que desarrolla esta fuerza a lo largo de la línea equipotencial va a ser justamente 0. Es decir, si tú ves una partícula que lo movemos a lo largo de la superficie equipotencial, ¿correcto? El trabajo del campo va a ser igual ¿a cuánto? A 0. Pero a lo largo de la superficie, ¿correcto? Equipotencial. Muy bien. Mira el caso C. Dos superficies equipotenciales no se pueden cortar. ¿Qué ocurriría si tengo dos superficies equipotenciales de esta forma? Y estas superficies equipotenciales se cortan. Oye, pero son dos superficies equipotenciales diferentes. Si se cortan en un punto, significa que en ese punto tendríamos dos potenciales. Y es imposible que tengamos dos superficies equipotenciales diferentes con un mismo punto en común. Porque el punto en común implicaría de que en ese punto ambas superficies deben ser iguales. Por eso que decimos que dos superficies equipotenciales no pueden cortarse, ¿correcto? Importante entonces. Recuerde que las líneas de campo son perpendiculares a la superficie de los conductores electrizados. ¿Te acuerdas tú? La línea de campo son siempre perpendiculares a la superficie de los conductores electrizados. Eso lo hemos visto. Muy bien.
Ya habíamos visto esto en el campo, ¿no? Si este es el conductor, en equilibrio electrostático, el campo tiene que orientarse de manera perpendicular. ¿Correcto? Oye, pero, profesor, un momentito. O sea que el campo acá se orienta de manera perpendicular, ¿correcto? Sí, pues. Y tú sabes muy bien que cuando un campo se orienta de manera perpendicular a una superficie, esa superficie se le llama superficie equipotencial. Porque una superficie equipotencial y el campo tienen que ser perpendiculares. Muy bien, entonces esto significa que el conductor es una superficie equipotencial, ¿correcto? Pero algo más que hay que añadir aquí. El campo en el interior del conductor siempre es igual a ¿cuánto? A cero. Cuando este conductor ha alcanzado el equilibrio electrostático. Muy bien. ¿Qué sucede entonces cuando el campo es cero? Tú sabes muy bien que la diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera se va a calcular como el producto escalar de R multiplicado por el campo. Claro que esto vimos cuando el campo era homogéneo. Pero si nosotros consideramos dos puntos cercanos, entonces estábamos hablando de un desplazamiento cercano, un delta de R cercano, ¿verdad? Oye, pero el campo vale cero. Si esto es cero, significa que la diferencia de potencial también tiene que ser igual a ¿cuánto? A cero. Esto nos trae como consecuencia, entonces, de que en el interior del conductor, como el campo es cero, la diferencia de potencial en el interior del conductor también necesariamente tiene que ser cero. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué ocurre si la diferencia de potencial no fuese cero? Entonces, si la diferencia de potencial no fuera cero en el interior del conductor, se generaría pues un movimiento o un flujo de cargas. En pocas palabras, habría pues un movimiento de cargas y este conductor dejaría de estar en equilibrio electrostático. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué decimos entonces? Dado que el campo se manifiesta perpendicular a la superficie, ¿correcto? Mira lo que dice. Dado que el campo se manifiesta perpendicular a la superficie, dicha superficie es equipotencial. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Y dado que el campo eléctrico en el interior del conductor es nulo, la diferencia de potencial también debe ser, ¿qué cosa? Nulo. Es decir, todos los puntos dentro del conductor y de la superficie deben presentar el mismo potencial. ¿Correcto? En consecuencia, como el potencial en el interior del conductor y en la superficie son iguales, a este conductor le vamos a llamar volumen equipotencial. ¿Por qué le llamamos volumen equipotencial? Porque el potencial en la superficie, en cualquier punto de la superficie y en cualquier punto interior, ¿cómo van a ser? Iguales. Esto no hay que olvidarnos, ¿correcto? Muy bien. Potencial de una esfera conductora. Miren, acá tenemos una esfera conductora cargada con una cantidad de carga cubos, ¿correcto? Lo que no debes olvidar es que el campo en el interior del conductor, así sea una esfera o cualquier otro conductor, el campo en su interior es cero. Es decir, el campo en el interior de toda esfera conductora vale ¿cuánto? Vale cero. Además, mira lo que se cumple. Además, decimos por aquí. ¿Saben cómo vamos a calcular el potencial de la esfera? El potencial de la esfera, o llamada también potencial en cualquier punto interior, que es lo mismo, se va a calcular como la constante de Coulomb, producto de su carga y dividido con su radio de curvatura, ¿correcto? Ahí está, dividido con su radio de curvatura. Entonces, de esta forma yo voy a calcular el potencial en cualquier punto interior o el potencial de una esfera. Mira este ejemplo, determina el potencial en A. Jóvenes, lo que yo te pido calcular acá es el potencial en A, pero tenemos acá una esfera 2 y por acá tenemos una esfera 1.
O sea, estamos hablando de dos cuerpos conductores, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo se calculaba el potencial en un punto si teníamos varios conductores? Se calculaba como la suma de potenciales generado por cada cuerpo. Como en este caso son dos cuerpos, serán dos potenciales. Empezamos. Potencial que genera 1 en A. Uy, mira, ve, 1 es esto de acá. Y A está en su interior. ¿Tú te acuerdas cómo calculábamos el potencial en el interior? Constante carga sobre el radio. Muy bien. Entonces sería constante la carga de 1 dividido con el radio de la esfera 1. Rápidamente, ¿te parece? Constante, 9 por 10 a la 9. Carga de 1, repito. Dato, 2 por 10 a la menos 6. Radio de 1, muy bien. Pregunto, él con él, 18. 18 dividido con él, 6. 9 menos 6. 9 menos 6. Ahí está. Volt. Ahora debo calcular el potencial que genera 2 en el punto A. ¿Qué voy a decir? Potencial de 2 en A. Pero yo te pregunto, esto se calcula como constante carga de 2 sobre la distancia de 2. ¿Por qué ponemos distancia de 2? Porque esta esfera 2 está alejado del punto A. Mira, ve, bonito, ¿verdad? Está fuera. ¿Y a qué distancia? A una distancia de 2. ¿Cuánto vale la constante con un rápido? 9 por 10 a la 9. La carga de 2, dato, 8 por 10 a la menos 6. Radio o la distancia para 2, ¿cuánto vale? 2. 9 por 8, divido con 2. ¿Cuánto sale? Muy bien. Por 9 menos 6. Muy bien. Ahí está. Ahora sí te voy a preguntar. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto vale el potencial entonces en A? El potencial en A se calcula como la suma de estos dos potenciales, ¿no es cierto? A ver, sumemos, por favor. 6 más el 42 por 10 al cubo volt. ¿Correcto? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo, por favor. Mostramos las líneas que representan las superficies equipotencial. Determine el trabajo para trasladar, para trasladar, trabajo al trasladar, o sea, me están hablando de un agente externo. Pero al trasladar lentamente, entonces voy a poner acá, trabajo externo, al trasladar lentamente de A hacia B. ¿Te acuerdas cómo se calculaba? No me digas que te has olvidado, ¿eh? Sería potencial de B menos potencial de A, y esto multiplicado por la carga que estoy moviendo, llamada carga móvil, ¿verdad? Te voy a preguntar acá. ¿Me pueden ayudar y decirme cuánto vale el potencial en B? El potencial en B, mira, ve, ¿cuánto vale? 15. Menos el potencial en A. Pero el potencial en A vale ¿cuánto? 5. Y esto multiplicado por la carga móvil. ¿Pero cuánto vale la carga móvil? Voy a colocarlo como 5 nada más, ¿te parece? ¿Cuánto vale la resta acá? 10 por 5. ¿Cuánto sale 10 por 5? Entonces, trabajo externo para llevar de A hacia B me va a salir 10 por 5, 50. Un momento. ¿Qué unidades tiene él? Micro. Entonces sería microjoules. Ahí está. Su respuesta.